Un caballo pasó por su cuenca minera. Esto y él es Fartures, con David Castañón. De marrón la roja sangre de su puro corazón. Y hoy te dedico a este canto, casi entre dolor y llanto, a la gente que cayó. Mis 24 primaveras, mucho viaje por el mundo. Y si el compararlo es justo, diré que no hay comparación, pues no hay mejor sensación que respirar bien profundo. Bueno, el otro día estaba por Instagram viendo las stories y de repente, yo que llego que sigo al Llagar Viuda de Palacio, pues salióme ahí una encuesta para rellenar. Y es verdad que a mí abultóme algo curioso porque, lo primero, los llagares asturianos y las redes sociales, cuidado, que meten bien el asunto de cómo lo lleven, salvo alguna honrosa excepción. Y lo segundo, que era una encuesta muy interesante sobre, bueno, pues la percepción de marca que teníamos del llagar, sobre cómo casábamos estas cosas ya un poco más modernas con algo tan tradicional con un llagar. Y bueno, y pregunté ellos que dónde venía, y atendióme Marta Palacio, fía de José Palacio, que está estudiando para ello, está estudiando marketing y publicidad, creo, ¿no? Sí. Y bueno, contamos un poco de qué iba la historia y pareció muy interesante y pedí ellos que vinieran los dos a la radio a contarnos. Entonces tenemos aquí a padre y fía, Llagar Viuda de Palacio en Tiñana, para que nos cuenten un poco, aparte de las historias del llagar y cómo ven todo esto, pues cómo un llagar tan tradicional, no el de Viuda de Palacio, sino todos, se puede adaptar a los nuevos tiempos. ¿Qué tal estáis? Pues bien, a ver, yo ahora mismo estoy en Santander estudiando Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas y pues estoy con el trabajo fin de grado y bueno, ya que me encanta mi carrera y podía aplicar un poco mis conocimientos, pues dije, ¿por qué no matar dos pájaros de un tiro? Y coger pues mi empresa familiar y bueno, pues lo que he visto toda la vida y lo que me da de comer básicamente. Y decidí que escoger este caso práctico. Yo lo que hago un poco es, bueno, primero basarme un poco en autores que sepan del tema, del marketing, de hace tiempo y demás, y como me interesa mucho el tema de la personalidad de marca, que es un poco como el consumidor ve tu marca y cómo la entiende o se conecta emocionalmente, pues decidí que bueno, que igual Viuda de Palacio tenía algo que contar y que se podía conectar con el consumidor de otra manera. Sí que es cierto que lo que dices tú de que los llagares ahora mismo, pues el tema digital es un poco nefasto, pero lo entiendo porque al final son empresas familiares que, uno, no saben del tema y dos, tampoco tienen el capital o para invertir en ello. Y ya que podía, pues nada, lo que hago es, pues con la encuesta que tú mencionabas y un poco entrevistar a mi padre y a mi abuelo, que es, bueno, pues saber un poco qué hay detrás de Viuda de Palacio, cómo la gente lo ve y luego cómo comunicárselo al mundo, y eso es lo que estoy haciendo un poco. Vale, ¿y qué hay detrás de Viuda de Palacio? Porque yo una historia apasionante de la que yo no tenía casi ni pajolera idea. No, ni tú ni nadie. Eso, o sea, me encantó esto de un llagar que lo llevaren mujeres en aquellos años, está muy poco reconocido, la verdad es que tiene un mérito enorme, y luego que se siga manteniendo de forma familiar durante tantos años. Sí. Bueno, eso te puedo hablar tu más. padre puede Mi hablar padre, también, claro. No, hablo. A ver quién lleva la contraria de la FIA. Sí. Bueno, pues mira, sí es verdad que es una historia un poco curiosa, pero que en Asturias se repitió en alguna otra ocasión. En el caso nuestro, yo hasta donde pude indagar, yo creo que soy la sexta generación ya de llagareros, y mis hijos es posible que sean la séptima, veremos a ver. Mi abuelo estaba construyendo el lagar en la ubicación actual, antes estaba en otra diferente, y en el año 41, terminando la obra, falleció. Falleció con un hijo, con mujer y con un hijo de 1 año en aquel caso. Con lo cual mi abuela tuvo que hacerse cargo del negocio, lo que implica hacerse cargo de un negocio como este y en aquella época una mujer sola ante el peligro, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. En aquellas épocas. Pues nada, la mujer empezó a trabajar rodeada de hombres y bueno, ves fotos incluso allí de espichas y es la única mujer. Sí. Espichando de un tonel, rodeada de hombres que echaban un día entero allí, ya sabes cómo funcionan aquellos. Y mi padre, pues nada más que cumplió los 18 años, con 17 fue voluntario a la mili, que antes, yo no sé si en 2 o 3 años me parece. Y ya haciendo la mili aquí voluntario en Oviedo, ya compatibilizada con llevar el lagar. Ajá. Y bueno, muy joven se hizo cargo del negocio y ya lo impulsó él. Pero en principio, pues calcula que mi abuela estaría 20 años llevando
el negocio, la viuda de Palacio. Y 20 años duros, quiero decirte, porque lo primero, lo que decías, es un mundo de paisanos, Sí, sí. y lo segundo, bueno, pilló posguerra, o sea, pilló unos años muy Sí, complicados. con una obra intentando finalizarse, con muchos factores en contra. Ujú. Pero bueno, era una mujer que era muy alegre, bueno, mujer de allí, de pueblo, de toda la vida, que siempre se relacionó muy bien y, bueno, con un carácter muy abierto y afable, que imagino que le ayudó mucho a Claro. tirar. También, bueno, tuvo bastante ayuda de los trabajadores, que eran gente de allí del pueblo. Bueno, la gente también entendía las circunstancias y yo entiendo que le ayudaron. Sí, que echaron un cable, sí. Echaron un cable y, bueno, pues salimos a Pero bueno, incluso lo que os llegué también, Marta, tú entra también, que también sabes de toda la historia de esto. Lo que llegué, que hubo un momento en que el llegar lo llevaba tu abuela, José, pero tú, abuela, lo siguiente es que tatarabuela. Es mi bisabuela. Tu ella. bisabuela. Sí, Carolina. Pero que también las personas contratadas eran Sí, más mujeres, ¿no? A mí me contó mi abuelo, bueno, investigando para el trabajo y tal, me contó que las personas claro, porque la mano de obra antes, pues intuyo que era mucho más manual y más costosa que ahora, lógicamente. Ahora tenemos máquinas que hacen todo esto, pero antes, que las personas encargadas de ayudarla a corchar, es decir, pues a lavar botellas, supongo, a ir corchando una por una, a mí me dijo mi abuelo que eran otras 3 mujeres o algo así, y que la gente que se encargaba de repartirlo ya sí que era su cuñado y otro más, pero que en general las que trabajaban con ellas, y de hecho hay fotos, yo tengo fotos que hay mujeres allí trabajando con ellas. Luego ya tu padre ya vio que el mundo que tiraba y hay un fenómeno, yo creo que muy bueno, y que ya no indica el cambio de la tradición a algo más moderno del mundo de la sidra, y es que tu padre ya se formó Sí. no siguió solo la tradición familiar, sino que él salió fuera, en este caso, porque no tenemos unos estudios aquí, el rollo de la sidra, Sí. tuvo que salir fuera a Valencia y te tuviste que formar para, con tu formación, bueno, en el mundo, en este caso, del vino, Correcto. Adaptarla al mundo de la sidra, lo cual quiere decir que sois unos pioneros, porque adaptar todo eso, que a priori son 2 mundos que no tienen mucho que ver. Sí, a ver, yo creo que los primeros técnicos enólogos que fueron surgiendo aquí en la región fue esa generación. Bueno, comentábamos antes, mi amigo Fran de Viuda Angelón, que coincidimos juntos allí, Tino de Viuda de Cortina, Sidra Cortina, que yo creo que Tino estudió en Madrid. Bueno, yo creo que fuimos la primera generación joven que nos metimos en los estudios de enología. Yo precisamente, fue mi padre mi padre tenía amigos en ese mundo y el que me planteó el tema. Y nada, allí me fui a Requena a estudiar. Ya te digo que coincidí con Fran, que me ayudó mucho también. Nos ayudamos entre los dos, claro, dos pueblerinos de aquí de Asturias, que antes era otra cosa. Llegábamos allí con la maleta a Valencia y luego coger un tren e ir a Requena, que yo era una odisea. Pero bueno, así empezamos a formarnos, y es el día de hoy que el interés nuestro, o el mío en particular. Yo tengo una hija que está estudiando lo que estamos hablando ahora, pero tengo otro hijo que me gustaría que estudiara enología, me gustaría, claro. Y creo que puede estar en el camino, porque todos sabemos que estos negocios como el nuestro tienen mucho de experiencia, tienen todavía un punto muy importante de tradición, de artesanal, que eso está ahí, y espero que no se quite nunca. No. Y después, si lo complementas con una formación importante, pues podemos ir cerrando un círculo importante. Claro. Pero bueno, no todavía un porcentaje grande de llagares trabajan con técnicos o técnicos de la casa. Al final yo calculo que los que vayamos quedando en este mundo, que llagares, pues cada vez hay menos. Es una realidad. Y no hay muchos que están cerrando porque no hay relevo. Claro. Pero y otros que queden ahí atrás, por lo que tú dices, porque no hay la optimización en unos procesos que ya van a industriales, porque ya tenéis unas cantidades muy importantes de producción, pues se necesita de una inversión importante también. Sí, una inversión en todo, en conocimiento y en... Por eso digo que a veces decimos que hay un mundo muy tradicional, ¿no? Porque yo es verdad que estáis apegados a una tradición que yo muy guapo y lo oye, pero y un mundo
muy modernizado también, porque yo qué sé, hacéis una prensa de sidra y tenéis que traerlo de Alemania, una lavadora para las botellas y te la tienen que elaborar en Italia. Quiero decir, estáis en un contacto con el mundo, porque aquí no hay una industria que faiga eso donde podéis comprarlo. Tenéis que buscaros la vida. Sí, ahora mismo de todo lo que utilizamos para el negocio, no sé, yo te diría que casi lo único que aporta la región es la materia prima, y no en todos los casos. Ya, y cada vez menos. Porque sí, ahora mismo hay unos problemas muy importantes en el sector, y uno de ellos es la carencia de materia prima. Estamos y el camino a futuro es problemático, ¿eh? Sí. Es preocupante, cuando menos. Sí. Pero bueno, abrimos otro melón ahí que Ese no sé si, debate... que igual no es el de hoy, ¿eh? Bueno, sí. No, bueno, aquí hablamos de lo que queráis. Sí, pero pero... el debate de la manzana y el precio cuidado. apasionante. Sí. Pero, Sí. Bueno, Marta, tú creciste en casa, criaste entre manzanes y entre botellas de sidra y decidiste estudiar publicidad y marketing. Pues sí, la verdad es que sí, no me decanté por la enología porque yo creo que puedo pegar más en ese otro sector. O sea, que lo puedo aplicar a lo que yo quiera, y si en un futuro pues quiero estar en mi empresa o incluso crear otra cosa, creo que para mí era mejor. Bueno, pero me parece muy importante que dentro de estos mundos se vayan abriendo también nuevos puestos de trabajo, ¿no? O sea, porque lo que hablabas a mí me parece muy interesante, la necesidad de afianzar una imagen de marca, de intentar transmitir todo eso que para ti es muy normal, porque lo creciste en casa con ello, transmitirlo fuera, que un Jäger de sidra trasciende mucho más que lo meramente económico o la calidad del producto. No, y mucha gente, bueno, mismamente mis amigos, que son asturianos, la mayoría no... Nunca fueron a un Jäger, ¿eh? No. ¿Y cómo lo vas a valorar si no sabes cómo? Claro, y si saben algo, lo hacerlo, saben por mí. Entonces intuyo que las nuevas generaciones no tienen la información que se tenía antes, y creo que ahí hay una oportunidad para contarlo, y que da igual que seas una marca tradicional, igual que en su día lo hizo el vino, y ahora tienes bodegas que tienen unas imágenes de marca brutales, quesos, son productos locales que se pueden explotar, y además en Asturias creo que tenemos una cosa muy buena, que es un producto muy característico, que se escancia de una manera brutal. También tengo amigos de Santander que son de todos lados, de País Vasco, de Burgos, y cuando les traje aquí vieron como un señor te servía un culín de sidra levantando el brazo, no se lo podían creer. Claro. Y yo qué sé, tenemos una cosa que es especial y que se puede enseñar, y yo es lo que quiero, la verdad, y lo que quiero hacer con mi trabajo, y a la gente le llama la atención. Y creo que no lo estamos explotando, y creo que aparte vienen nuevas generaciones que necesitan que esto esté en el entorno digital, porque si no, no lo van a consumir. Claro, explicar todo esto, estos procesos de modernización... Sí, es difícil. Claro, así como el pase, yo qué sé, de una prensa de madera a una prensa hidráulica, supongo que a lo mejor antiguamente decían, ¿cómo vas a gastar tantas perres en eso? ¿No? Pues ahora, que un Jäger tenga que invertir perres, cuando digo un Jäger digo una quesería, eso, lo que decís, cualquier todo. Productor artesano. Bueno, en este caso es que no hay artesano, joder, y algo industrial casi ya. Es un mix entre un proceso ya bastante industrial, bastante te digo, pero lo que hablábamos antes, sin perder de vista nunca ese carácter artesanal, porque es que además es necesario. Quiero decirte, es un producto muy vivo que necesita de la experiencia de los que estamos ahí, a la hora de probar, de qué embotellar, qué manzana necesitamos mallar. Tiene mucho de artesanal, pero claro, avanza hacia pasos de industrialización porque tiene que ser así. Y tú que llevas estudiando esto y lo sabes, antes yo creo que la imagen de marca de una sidrería casi era de boca a boca entre la gente que iba a las sidrerías, ¿no? A los chigres, a bebela. Ahora todo eso hay que sacarlo de ahí, porque es verdad que... Claro. Y es que, bueno, yo hablaba con mi padre y con mi abuelo, e incluso es que había más diferenciación a la hora de consumir sidra antes que ahora. Ahora la gente, yo creo que como entiende mucho menos de sidra, y tampoco yo creo que le importa tanto la calidad, o la gente va a consumir pues la sidra que haya, yo creo que ahora sí que es el momento de hacer competencia, y sí que hay Jägeres grandes, joder, está Trabanco, está el Gaitero, hay gente que tiene más dinero como para invertir en ello, pero aún así creo que no se está invirtiendo bien, y que hay una oportunidad ahí para
enseñar lo que es la sidra y diferenciarte como marca al final. Porque, y este es igual el tercer melón, José. Deberíamos tender vamos a abrirlo. A un mercado, deberíamos tener un mercado en el que cada palo de sidra tuviera un precio distinto. Tú no pagas lo mismo por vinos. Cada bodega pone su precio y luego con el hostelero y no pagas lo mismo por 2 vinos de Rioja. Bueno, sí, este es el gran melón también. Otro, sí, por eso digo. Sí, ahí me lo dejas. Que vamos a ver, yo creo que lo que a veces siempre estamos con la sidra tendemos a hacer comparaciones, ¿no? Comparamos con... Es que hay vinos que cuestan 30 euros y otros 6 y tal. Bueno, también tenemos que pensar con qué nos queremos comparar, a qué nos queremos parecer. A los vinos que ahora mismo sabemos todos que están pasando una crisis también importante, ¿eh? Sobre todo los vinos tintos están en un momento muy preocupante, muy preocupante. O nos queremos parecer a la cerveza, por ejemplo. Ahí ese y el cuarto melón casi. Sí. Porque la cerveza, cuando una persona va a tomar una caña de Mau de Estrella, no creo que las diferencias de precios sean acusadas. O sea, más o menos es lo mismo en todo. La sidra siempre tiende a unificar los precios. Y luego es que al final el mercado pone los precios solos. Quiero decir, a veces nosotros queremos pensar, no, es que hay que diferenciar precios. O no, yo qué sé. El mercado funciona por libre y al final te va a colocar en su sitio. Tampoco los llagareros no tenemos el mismo precio a los clientes. Pero eso no lo dudes, que no sabe mucha gente que consume. No. La que gente... tú pones tu precio a la caja cuando la vendes. Correcto. Y hay diferencias entre llagares. Y sustanciales. Sí. Hay muchas diferencias en precios. Luego, ese balón cae en el tejado del chigrero. Eso. Y él es el que tiene que tomar esa decisión. Y algunos creen que le vendrá bien a su negocio, otros creen que no. Como el caso de la cerveza. Seguramente no compró al mismo precio la Mau que la Estrella, que la San Miguel, que la Águila, que tal. Luego él evaluará y dirá, ¿merece la pena esto cobrar a 15 céntimos más la caña o no? Pues unos pensarán que sí y otros pensarán que no. Eso, al final, ese balón está en el tellado de los chigreros. Nosotros hasta ahí hacemos nuestro trabajo, ofrecemos lo mejor que tenemos y hasta ahí llegamos. Claro. Hasta ahí llegamos. Entonces, al final, invertimos en marketing de la diferenciación en marca del precio. Sí, a ver, es que yo creo que aquí justo el precio es lo de menos. O sea, si al final el del chigre tiene la decisión final y sabe que el cliente puede conectar emocionalmente o decantarse más por una marca, puede que seguramente al final acabe comprando la marca, igual que seguramente pase con muchas de las que hay ahora mismo. Entonces, no sé, yo es que opino que hay que explotar lo que tenemos y que somos una provincia con una cultura y con un arraigo emocional a lo que tenemos brutal y nos está enseñando, es lo que te digo, hay gente de mi edad, mis propios amigos, que no saben lo que es una botella de sidra, ni cómo se hace, ni de dónde viene, ni por qué se escancia, y entonces yo creo que eso pues debería... Yo creo que estaremos todos de acuerdo que a lo mejor la gente joven no conoce los llagares, no conoce la elaboración del producto, no conoce técnicamente muchas cosas. Pero lo que sí ocurre, y cualquier asturiano que esté fuera y vea levantar un brazo y echar un culín, se te ponen los ojos vidriosos, ¿eh? Sí. Donde estés. Sí. Eso a mí no me cabe duda, sí. Porque tenemos un producto que nos identifica hasta tal punto que esto que estoy diciendo, yo creo que a todos se nos sube una cocina por aquí para arriba. Sí. Si estás en Córdoba y ves un tío, joder, ¿a que le vas a dar una palma en la espalda? Sí, no, tú ya vas a acercarte ahí. Joder, oye, ¿dónde es? Claro. Sí. Por eso te digo que hay algo muy especial y que a nivel de publicidad es que es brutal. Sí. O sea, es brutal. Y y universal porque no necesites ni idiomas. O sea, y simplemente entrenar el brazo para arriba. Sí. Y todo, y eso entiende un japonés y entiende el uno de Cuayoto, entiende el otro mundo y por igual. Nosotros tenemos un producto que dentro de las bebidas que hay a nivel mundial, de lo que yo conocemos todos, tenemos una cosa muy especial, muy especial en cuanto al producto propiamente dicho, en su forma de elaboración, producto 100% natural, con un tratamiento pues
casi cero, a veces hay pequeñas cosas, pero y tenemos un modo de consumo que eso sí que no lo hay en ningún sitio. Sí. Tu sidra podemos encontrarlo en muchos países, como lo hacemos nosotros en pocos, no creas, en muy pocos. Pero luego ese binomio entre elaboración y forma de consumo no existe. Y esa imagen es imbatible. Yo creo, desde el punto de vista... Es imbatible, o sea, tiene tanta fuerza que lo que pasa es que tienen que venir estos chavales también a echar una mano para transmitir eso y llegar a la gente joven, más que nada, a la gente que viene ahora, que viene con otras historias. Claro, y luego hay una tercera pata también, que no hay ninguna bebida que cierre todo el círculo. O sea, nosotros tenemos una bebida que genera muy pocos residuos. O sea, la botella la reutilizas, la magalla la reutilices. O sea, todo. Y eso, no, nadie puede competir con eso. Que ahora que si empezamos a vender, pues eso, ser mucho más respetuosos con el medio ambiente, la sidra ya lo lleváis haciendo de forma natural toda la vida. Sí, ¿no? Ahí partimos con ventajas. Sí es cierto que antiguamente trabajar con una botella retornable, por ejemplo, como el caso nuestro, pues parecía una cosa muy antigua, como muy decadente y tal. Ahora tienes un puntazo y es un plus, ¿no? El de trabajar con una botella. Hasta retornen bodegas de vino ya, ¿eh? Sí, claro. Eso. Todo eso un poco está... Nosotros, mira, en ese sentido, casi nos lo encontramos, porque hace 40 años nadie tenía en la cabeza todo este tema de residuos y de los temas verdes y tal. Pero bueno, hay un carro donde ya estamos subidos. Claro. Sí. Y todo esto del venta online, packaging, el branding, todas estas cosas, ¿cómo? Porque el proceso va a tocarte a ti, eso ya lo sabes, esa adaptación. Sí, tiene pinta. Tiene pinta. Pues a ver, es que obviamente esto lleva su tiempo, y parece que el marketing es algo súper general y tiene mucho de estudio de mercado, o sea, tienes que tener una base muy, muy sólida para empezar a hacer estas cosas. Pero es que yo creo que el problema no es el packaging o el branding ni siquiera. O sea, yo creo que todos lo que estamos hablando ahora de... Sabemos que es especial lo de escanciar, lo de cómo lo consumimos, lo que nos une a todos, pero nunca lo mostramos. Y yo creo que estaría bien no solo para las marcas de sidra, sino para la provincia en general. Porque ahora que se está intensificando mucho el tema del turismo y tal, yo creo que ni nosotros mismos ni la gente de fuera realmente entiende lo que es la sidra. Pero yo creo que las etiquetas y todo lo tradicional está muy bien conservarlo, o sea, al final es parte de la esencia. Bueno, vosotros tenéis una etiqueta que ya es tradicional y a la vez tiene moderna, sí. O sea, aúna muy bien los dos mundos, ¿no? Tiene su diseño ahí y moderno. Pero yo creo que te digo que la importancia ahora es eso, es dar personalidad al producto y a las marcas y intentar diferenciarnos, porque es que nos tienen a todos muy unificados. Ya. Realmente, o sea, entonces yo creo que eso, que si tú sabes dar con el punto de conectar emocionalmente, ya te digo, como si es expresando lo que es levantar un brazo, o lo que es tomar un culín o lo que sea, lo tienes hecho. Lo que pasa es que no está hecho, hay un vacío ahí. Yo lo que entiendo, a ver, todo esto que estás haciendo tú, al final es crear herramientas nuevas para llegar, tú tienes que llegar al consumidor final. Antes se llegaban de chigre en chigre y con camión repartiendo, y dando voces y tal. Ahora pues hay otros métodos que a nosotros, bueno, tú si le preguntas a mi padre, que todavía está por ahí por llegar, ahora paseándose por allí, ayudándome a tomar un culín y a probar y nuestras cosas y tal. Claro, todos estos temas de redes sociales, de internet, pues se le suena chino. Claro. Pero ya no suena tan a chino a los demás, a los que tienen nuestra edad. La gente está interesada. Yo, la cuenta esta que tenemos, que es una cuenta Instagram muy pequeñita, yo las veces que la he utilizado, que es poco, porque como todavía sigo estudiando fuera y todo el rollo, pues si no llevas una continuidad no tiene sentido. Pero yo en cuanto subo cualquier cosa, la gente responde muy bien y a la gente le gusta ver lo que hay detrás, porque no lo enseñamos nunca. Les gusta ver cómo se paña la manzana, cómo se hace el proceso de mallar, de todo. A la gente le gusta verlo. Yo siempre que he subido algo he tenido muy buen feedback de la gente, entonces yo intuyo que si lo hiciese de forma profesional y siguiese adelante, la gente disfrutaría muchísimo. Y hay mucho que contar, la verdad. ¿Ves? Bueno, pues mira, está bien con ganas la chavala, así que... Sí. Que no se quite. Bueno, para eso estamos. Bueno, pues Marta José, viuda de Palacio, muchísimas gracias. A ti. Un placer teneros aquí y vamos a ir viendo cómo vamos conjugando estas dos cosas. Cómo evoluciona el tema. Eso ya. Un abrazo. Muchas gracias. Ahora, mira, 25.
Muy bien. ¿Que era 25 justo? Más o menos, por ahí va la cosa, sí. Muy bien.